Buenos días, mi nombre es Alfonso Jimeno, soy urólogo, trabajo en el Hospital Puerta de Hierro y en la Fundación LIX Urología en Madrid. Es un placer para mí estar con todos ustedes y agradecer en primer lugar a la compañía Eurofarma por propiciar estos encuentros y permitirme hablar sobre un tema que es de interés para mí y en el cual estoy volcado en los últimos años casi al 100%. Esa es la hiperplasia prostática benigna. Hoy nos encargaremos de hablar de los síntomas y el diagnóstico de la enfermedad. La hiperplasia prostática benigna consiste en el crecimiento de un tejido benigno a nivel de la uretra. Si podéis ver en estas imágenes, en el dibujo se ve muy bien una próstata normal, y la parte amarilla correspondería con el adenoma de próstata o ese crecimiento que no es otra cosa que una proliferación epitelial del estroma y la muscular localizada en la zona de transición hiperiuretral prostática. Como veis aquí, en el crecimiento lo que ha ocurrido es que ha desplazado a la próstata normal hacia el exterior y ocupa la parte central. A la vez está oprimiendo la uretra y eso conlleva unos cambios que podéis ver en la vejiga, donde existe una trabeculación importante de la misma, intentando compensar esa obstrucción mecánica producida por el adenoma de próstata. Hay que resaltar que es una enfermedad progresiva, va afectando de una manera creciente al varón. Desde una edad relativamente joven, de los 35 años, empieza a crecer histológicamente, pero a los 45-50 años ya se manifiesta clínicamente en la mayoría de los pacientes. Es cierto que se va compensando por esos cambios que hemos descrito en vejiga, pero la enfermedad aparece en edad media de la vida. La prevalencia de este trastorno es enorme, es la enfermedad benigna más frecuente en los hombres mayores, aunque de ellos solo la mitad tendrán síntomas, el resto no experimentarán síntomas relacionados con la obstrucción por esos mecanismos compensadores de los que hemos hablado. Aquí veis en este gráfico cómo la prevalencia va aumentando desde una edad temprana, 29-30 años, comienzan ya a aparecer en un 20% más o menos de los pacientes y va aumentando, llegando en las edades últimas, en las etapas finales de la vida, a los 90 años, a afectar casi al 100%, 90-100% de todos los pacientes. Hay que destacar que a una edad no muy avanzada, como son los 50 años, más de la mitad de los pacientes ya sufren trastornos de próstata. ¿Quiénes corren el riesgo de padecer esta enfermedad? Pues, como hemos visto, la gente mayor. La edad es el principal factor de riesgo para padecer de próstata. También es cierto que aquellos que en su familia tienen antecedentes familiares, como padres, hermanos, tíos, ellos tienen una probabilidad bastante más alta, se multiplica hasta por 4 la probabilidad de padecer trastornos por HBP. Otros factores podrían ser el sobrepeso, la obesidad, una vida poco activa, y es obvio que en la próstata la dihidrotestosterona es una hormona que influye en su crecimiento de manera decisiva. Eso también es algo que nosotros podemos utilizar desde el punto de vista médico para tratar a nuestros pacientes. Y por último, y tal vez debido a la edad, que coincide en los dos grupos por factores vasculares, tiene una asociación con la disfunción eréctil. Podríamos sacar una conclusión ya de esto que acabamos de decir, que cuando nosotros tengamos un varón en la consulta con una edad media de 50 años, ya va a necesitar una postura activa por nuestra parte, ya va a precisar una valoración prostática, no solamente para el diagnóstico del cáncer de próstata, hacer un screening de cáncer de próstata, sino también para los síntomas prostáticos, que serán muchísimo más frecuentes que el cáncer de próstata y desde un punto de vista práctico, pues el paciente puede salir muy beneficiado del mismo. Como os decía, es una enfermedad muy prevalente y esta incidencia, esta prevalencia va aumentando porque nuestras poblaciones progresivamente van envejeciendo y cada vez el porcentaje de personas mayores es mayor. Ya es la primera causa de atención en consulta de urología, es la segunda causa de cualquier intervención quirúrgica y es el tumor benigno más frecuente en el varón. ¿Qué conlleva esto? Pues un gasto sanitario muy elevado, que viene dado de visitas al médico, pruebas diagnósticas, fármacos, la mayoría de ellos son de tipo crónico, cirugías, complicaciones de la enfermedad como infecciones, retenciones de orina, sondajes, etcétera, etcétera.
No obstante, la mayoría de los pacientes, como hemos visto, están de forma silente. Gran parte de ellos no se encuentran diagnosticados y esto podríamos atribuirlo por una parte al desconocimiento de la enfermedad. Muy pocas personas conocen dónde está situada exactamente la próstata. La próstata está situada debajo de la vejiga, pero nadie lo puede ver, no es como otro órgano que nos podemos señalar. Entonces, tampoco se sabe exactamente, se conoce la historia natural de la enfermedad ni los síntomas que esta conlleva, ¿no? Sí que hay una asociación de esta enfermedad con las personas ancianas, con la vejez. Eso también hace que los pacientes no quieran reconocer ese estado y al relacionado con la vejez pues no lo cuentan, no acuden al médico. Es obvio también que sienten vergüenza porque afecta a unas zonas pues, que pertenecen a la intimidad del paciente. Además lleva apareado muchas veces problemas de incontinencia, de olor, etc. Por otra parte, los pacientes, los síntomas se instauran de forma progresiva y ellos se van adaptando a ese tipo de síntomas a base pues, de programar sus micciones, consumir los líquidos siempre y cuando puedan tener un baño cerca, etcétera, etcétera. Entonces, esa adaptación a los síntomas hace que durante años pues, no interfieran en exceso sobre su vida habitual. También hay que decir que los tratamientos que los urólogos practicamos sobre las enfermedades de la próstata, bien sea adenoma o sea cáncer, muchos de ellos tienen secuelas muy temidas para los pacientes, como la disfunción eréctil o la incontinencia. Eso también frena que los pacientes acudan a consultarnos sus problemas prostáticos. Vemos pues que el adenoma de próstata es una enfermedad que podemos decir que es progresiva. El estado actual de un paciente se va a ir empeorando con los años, que puede llegar a tener unas complicaciones graves a lo largo de la vida del paciente, como retención urinaria, sangrados, anemización, infecciones, ingresos hospitalarios, insuficiencia renal, casos extremos, incluso de precisar diálisis o incluso la muerte. Es una enfermedad que desata el interés científico de manera muy tenue. Es verdad que hay investigación, pero son otras parcelas de la urología y de la medicina los que destacan en cuanto al interés por estudiarlo, como es el cáncer, como es la cirugía robótica, etc. Entonces, llegan escasos recursos para la investigación en HBP. Por ejemplo, en los hospitales no hay unidades para tratar esta enfermedad tan prevalente y tan importante para los hombres, si las hay del sueño, si las hay de disfunción eréctil, etcétera, pero no conozco ninguna que sea específica de hiperplasia benigna de próstata. Podríamos decir que es una enfermedad que se ha quedado a un segundo nivel y es nuestra responsabilidad pues, ponerla en el sitio que merece. Vamos a hablar a continuación de los síntomas que vemos en estos pacientes, los síntomas del tracto urinario inferior, STUI, en las siglas en español, en castellano y en inglés se utiliza la palabra luz. Vamos a dividir los síntomas de la próstata en dos tipos. Por una parte tenemos los síntomas derivados de la obstrucción mecánica de la salida de la orina, y estos síntomas serían una reducción en la fuerza de la micción, cada vez el paciente tiene una menor proyección en el chorro, tiene dificultad para comenzar a orinar, eso se manifiesta sobre todo en las primeras micciones de la mañana, o bien cuando se ha diferido la micción y la vejiga está muy llena, en esas situaciones es cuando el paciente puede apreciar en primer lugar esa dificultad para orinar. También cuando están acabando hay un goteo más o menos constante hasta que consiguen vaciar la vejiga completamente. Incluso a veces tienen una sensación de tenesmo o de no haber podido vaciar por completo la vejiga. Otro tipo de síntomas que llamamos irritativos están más en relación con la afectación secundaria de la vejiga, eso que antes veíamos, esos cambios en el detrusor, esa trabeculación vesical. Estos síntomas serían la polaquiuria, que significa que hay que orinar con más frecuencia de lo habitual, la nocturia, que consiste en despertarse varias veces, al menos 2 por la noche, con necesidad de orinar, la urgencia miccional, que es tener que acudir rápidamente al baño con unas ganas imperiosas de orinar.
También puede haber dolor o molestias al orinar, o disuria. Hay otros síntomas que los he calificado como síntomas de alarma porque indican una situación más avanzada de la enfermedad. Uno de ellos sería la incontinencia nocturna. Cuando un paciente pierde orina durante el sueño, necesita pañales, puede sugiere la presencia de una retención crónica de orina, es decir, la presencia de un globo vesical que durante el sueño pues, deja que la orina salga libremente. Cuando tengamos este síntoma, deberemos medir los residuos postmiccionales. Otro síntoma de alarma es que el paciente presente una urgencia y una polaquiuria muy marcada. Hay algunas enfermedades de la vejiga que pueden dar esto a sí mismo, como es el carcinoma in situ. Sobre todo si se asocia a un dolor con la micción, deberemos descartar esta enfermedad, realizando cistoscopia, citologías de orina. Por otra parte, también los pacientes con hiperplasia benigna de próstata están expuestos a un mayor sangrado. La superficie de la próstata, en la uretra, en el cuello de la vejiga, muestra unas venas muy dilatadas de tipo varicoso, muy frágiles. Los pacientes con adenoma de próstata pueden presentar sangrados. Se favorecerían en el caso de precisar tratamiento anticoagulante. Entonces, aunque esa puede ser una causa de sangrado, también debemos excluir otras posibles causas que provoquen sangre en la orina, como pueden ser los tumores uroteliales de la vejiga, el riñón, la presencia de infecciones, la presencia de litiasis, etc. Bueno, no olvidemos que los pacientes que presentan síntomas al orinar, lo que hemos llamado LUTS, no siempre tienen el mismo origen, que es la hiperplasia benigna de próstata. También pueden ser debidos a alteraciones, por ejemplo, en la vejiga. La presencia de un detrusor con baja contractilidad hará que el paciente orine flojo, aunque su próstata está bien. Hay pacientes también que presentan una poliuria nocturna, es decir, orinan muchas veces por la noche, pero puede ser debido a problemas cardíacos, por ejemplo, de edemas, hormonales, etc. Las infecciones del tracto urinario también pueden cursar con escozor, dolor con la micción, polaquiuria. También las prostatitis pueden dar síntomas parecidos. Los tumores de vejiga también pueden dar molestias al orinar. Las litiasis en la parte final del uréter, cuando ya están muy cerca de la salida de la vejiga, pueden dar un síndrome irritativo miccional. Las estenosis de uretra también producen una disminución del calibre en la uretra, no a nivel de la próstata, sino más abajo, y dan cuadros de polaquiuria, orina con chorro flojo, etcétera, etcétera. Y por último, la afectación de la vejiga también puede afectarse en determinadas enfermedades como Parkinson, ACV, esclerosis múltiple, etc. Y todos estos procesos pueden originar un cuadro clínico que debemos distinguir del producido por la hiperplasia benigna de próstata. Pero los síntomas que tienen nuestros enfermos no solamente son síntomas físicos que hemos mencionado hasta ahora, también estos síntomas tienen un impacto psicológico en la esfera emocional y sexual que afectan negativamente la calidad de vida de los hombres. Se han estudiado ampliamente. Los síntomas molestos también se relacionan con una reducción de la salud mental y el bienestar psicológico y afectan de manera importante la calidad de vida, como ya se ha demostrado hace 20 años en estudios realizados en Estados Unidos, en los que se vio que la calidad de vida se afecta. Tiene un impacto en su afectación que podría ser comparable a otras enfermedades como gota, hipertensión, angina o incluso diabetes. Pasamos ahora al segundo bloque de la charla, donde hablaremos del diagnóstico de la hiperplasia benigna de próstata y cuáles son los criterios de derivación desde sus consultas a la consulta del especialista. Cuando un paciente acude a nuestra consulta por LUTS, debemos hacer una evaluación inicial. Lo primero es saber por qué lo tenemos delante, cuál es el motivo de su consulta, si son síntomas miccionales. A veces lo que hay detrás es una disfunción eréctil que el paciente no se ha atrevido a reconocer de entrada y solo cuando ya está saliendo la consulta nos habla del tema. Puede venir a hacerse un chequeo en salud normal porque se lo ha dicho su esposa o sus amigos. Puede querer descartar un cáncer de próstata porque lo ha tenido algún amigo suyo. Entonces, lo primero es saber qué paciente tenemos delante. A continuación, haremos una historia clínica en la que cuantificaremos los síntomas miccionales.
Y eso lo hacemos con la ayuda de un cuestionario validado de la Asociación Americana de Urología que luego os comentaré. Es importante realizar un examen físico detallado y general, con exploración del área suprapúbica, genital, etc. Solicitar un análisis de orina y también de sangre donde veamos la función renal y el PSA. Y los pacientes en esta primera consulta ya serán asesorados sobre las opciones de intervención sobre ellos, que pueden incluir simplemente modificaciones conductuales o de estilo de vida, en el caso de que hagan un mal manejo de líquidos, de fármacos, etc. También podría pasar por un tratamiento médico que aliviara sus síntomas, o bien la derivación a un especialista para discutir otras opciones terapéuticas o profundizar en el diagnóstico de los síntomas. Después de esta visita inicial, deberíamos programar una visita de seguimiento. Normalmente la hacemos a las 4 semanas, después de haber instaurado un tratamiento, por ejemplo, con alfa bloqueantes, para valorar la respuesta clínica al mismo. Si hay un efecto adverso de estas medicaciones, pues podrían venir antes, por supuesto, pero si no, deberíamos programar entre 4 semanas y 12 en el caso de que el fármaco incluya aquellos grupos de fármacos como finasteride, dutasteride, que van a reducir el tamaño de la próstata y cuya acción empezaremos a ver a partir del tercer mes. En esa segunda consulta debemos volver a reevaluar los síntomas y volveremos a utilizar de nuevo el cuestionario IPSS. Eso nos va a dar una cifra y podremos ver si la mejoría ha sido significativa o no lo ha sido. Si la mejoría es suficiente, la opción será seguir con el tratamiento, si ha sido exitoso, y si la mejoría no ha sido suficiente o no existe, estaremos obligados a hacer una evaluación adicional para descartar otro tipo de enfermedades, o bien plantear un cambio de tratamiento o remitirle al urólogo para que le haga un estudio urológico más completo. De todos modos, podemos hacer estudios adicionales midiendo el residuo posmiccional en vuestra consulta y en algunos casos, si se dispone, hacer una uroflujometría que ahora os comentaré. Bueno, vamos a entrar un poquito más en profundidad en este diagnóstico. La historia clínica debe ser detallada, pero debemos, sobre todo, descartar algunas enfermedades como las diabetes, cardiopatías, apnea del sueño, que pueden dar síntomas miccionales, la toma de algunos fármacos como diuréticos, antidepresivos, alfa-adrenérgicos, que se toman, por ejemplo, para el resfriado, y también valoraremos la toma de líquidos. Parece algo muy banal, pero muchos pacientes creen que beber más líquidos de lo normal les mantiene en un estadio de salud óptimo y realmente lo que están haciendo pues, es provocarse un gran número de micciones. La segunda parte de la historia clínica sería la exploración física. Hemos dicho que era una exploración general, viendo si existen edemas. Exploraremos la zona suprapúbica y genital, buscando enfermedades a dicho nivel, como orquitis, como estenosis de meato uretral, que también podría dar problemas de chorro flojo, y haremos por último un tacto rectal. El tacto rectal es una exploración antigua, pero que sigue teniendo una plena vigencia, porque es muy accesible, únicamente necesitamos un poquito de lubricante y unos guantes y nos va a dar una información sobre el tamaño, la forma de la próstata, el tono del esfínter anal y sobre todo nos va a permitir pues, descartar cánceres avanzados o cánceres localizados también por la palpación. Entonces es una exploración que siempre todavía tiene su vigencia y no debemos relegar en nuestra consulta. A continuación necesitaremos algunos datos analíticos. Se recomienda hacer una orina elemental, puede ser una tira reactiva, en la que intentaremos identificar si existen nitratos que sugieran infección, glucosuria por diabetes, leucocituria por infecciones, la presencia de sangre, proteinuria por insuficiencia renal, etc. También haremos una medida de la función renal mediante la creatinina, que puede estar alterada hasta en un 11% de los pacientes con adenoma de próstata por uropatía obstructiva. Por supuesto, la ampliaremos con glucosa y otras cosas que sean de nuestro interés para ese paciente y pediremos un PSA o antígeno prostático específico. Vamos a volver un momento al cuestionario de síntomas, el IPSS, que como os dije es un cuestionario de la Asociación
Americana de Urología, pero que está validado a todos los idiomas y cualquier punto de la geografía mundial. Es un cuestionario que lo rellena el propio paciente, con lo cual se eliminan los sesgos que pueda tener el entrevistador y que nos permite clasificar la hiperplasia benigna de próstata en 3 grados, digamos, de severidad, ¿eh? Aquellos que tienen síntomas leves, moderados o graves. Y por último hay otra pregunta que evalúa la calidad de vida. Es muy útil en el seguimiento del paciente para ver la respuesta. Se manifestará en una disminución de la puntuación total de los síntomas si la respuesta es negativa, pero si no hay respuesta, pues tendremos una puntuación muy similar, ¿eh? Aquí veis de forma más detallada las preguntas que se recogen en estos cuestionarios, seguro que los conocéis. La primera de ellas, bueno, se refiere al último mes de la micción. ¿Cuántas veces ha tenido una sensación de vaciado incompleto, que siente como no se vacía la vejiga por completo? El paciente tiene varias opciones de respuesta. Si no le ha ocurrido nunca, puntúa 0, si es ocasional, menos de 1 cada 5, un 1, y así progresivamente hasta que si esa situación de vacío incompleto es en todas las micciones, debe poner un 5. Bueno, luego se suman todas las respuestas y nos da el valor que nos permite clasificar los síntomas en leves, moderados o graves. Como veis, se exploran varios síntomas de la hiperplasia benigna de próstata: la sensación de vaciado incompleto, la frecuencia de la micción, la intermitencia o interrupción del chorro, la necesidad imperiosa de orinar, la presencia de chorro débil, la dificultad para orinar, tiene que empujar para hacer fuerza, para comenzar a orinar, y las veces que se levanta por la noche. Con eso tendremos una estimación de la gravedad de los síntomas, y la última pregunta se refiere a la calidad de vida debido a los síntomas urinarios. Si fuese a pasar el resto de su vida en las condiciones urinarias que se encuentra ahora, ¿cómo se sentiría? Encantado, contento, muy satisfecho, tanto satisfecho como insatisfecho, muy satisfecho, infeliz, terrible. Posiblemente esta es la pregunta que más nos deba guiar con el paciente para tomar una actitud, ¿eh? No podemos tener pacientes que estén muy insatisfechos, infelices o terribles, ¿eh? El resto de los síntomas, pues hay pacientes que los llevan mejor o peor según pues, su estado físico, su estado profesional, su edad, etc., ¿eh? Pero al final yo creo que la pregunta más importante del cuestionario es la de la calidad de vida. Hablaremos también un poquito del PSA. El PSA es un marcador que indica la presencia de actividad prostática. Es una enzima que tiene una función que es licuar el semen, con lo cual es una enzima que se elimina en el líquido seminal, no en la sangre. En la sangre es donde nosotros hacemos la determinación de aquella fracción que se ha filtrado por las membranas y ha pasado a la sangre. Entonces, cualquier enfermedad, cualquier proceso que afecte esa permeabilidad de las membranas hará que esa determinación de PSA en sangre esté aumentada. Y eso puede corresponder a procesos malignos como el cáncer, puede corresponder también al adenoma de próstata, que hay más células y el PSA aumenta de una forma leve, moderada, pero también puede ser debido a una infección, puede ser debido a otras cosas fisiológicas como montar en bicicleta, eyacular, un tacto rectal, una colonoscopia. Entonces, algo que debemos tener en cuenta siempre es esa variabilidad del PSA, y en caso de encontrarnos una cifra que esté elevada, nuestra obligación es repetirla al cabo de unas 4 semanas cuando ya hayan desaparecido esas causas que han podido afectar el valor de PSA. El PSA tiene una utilidad sobre todo para descartar en el adenoma de próstata, en el estudio de la hiperplasia benigna de próstata, nos sirve para descartar el cáncer de próstata como causa de los síntomas urológicos. Pero también nos puede servir para calcular el riesgo de progresión de la enfermedad. Se ha visto en muchos estudios que los valores altos de PSA se asocian con un riesgo mayor de retención urinaria aguda y de cirugía. Esta cifra la tenemos a partir de 1,4 nanogramos por mililitro. La frecuencia o la posibilidad de que exista una retención aguda de orina aumenta por 4. También podemos utilizar el PSA como un marcador indirecto del volumen prostático.
Las próstatas mayores de 30 gramos tienen un PSA mayor de 1,4 nanogramos mililitro. Parece que esta cifra nos puede servir un poco como punto de corte para ver los pacientes que pueden evolucionar un poquito peor. Hay distintos nomogramas que nos indican cómo actuar cuando tenemos un PSA elevado en el diagnóstico. Según las cifras, si esta es normal no hay que ampliar el estudio, pero si ese PSA, por ejemplo, es mayor de 4, que es la cifra que se toma como normal, pues deberíamos volver a determinar, por lo que antes comentamos, determinar una nueva cifra en 4 o 6 semanas, y si se confirma que está entre 4 y 10, entonces valoramos el PSA libre total, y en caso de estar por debajo de 0,2 es sugestivo de cáncer, y si es mayor de 2 o un 20% lo damos como normal. En caso de que haya sospecha de cáncer, porque el índice entre 4 y 10 sea bajo o bien porque la cifra sea mayor de 10, habrá que buscar activamente la presencia de un cáncer mediante otras pruebas como la resonancia magnética nuclear o la biopsia de próstata. Otras pruebas que nos sirven para el diagnóstico de la hiperplasia benigna de próstata es la flujometría. Entiendo que esta no está tan accesible a las consultas fuera de que no sean de urología, pero nos da una información que es muy valiosa. Nos sirve para ver los pacientes que están obstruidos. Bueno, consiste en que el paciente orina en un recipiente y mediante un sistema de peso nos da un gráfico de su micción. Es lo que podéis ver en esta imagen. Es un gráfico de la micción en el cual el paciente comienza a orinar y coge un chorro fuerte que se mantiene hasta que finaliza la micción. Esta sería una micción normal, una curva elevada, con un Qmax por encima de 15 y que acaba pues, sin que la micción sea entrecortada o muy prolongada. Ha orinado en tan solo 19-20 segundos. Si vemos el gráfico de abajo, representa un paciente con una micción muy sugestiva de obstrucción. Los flujos son bajos, mantenidos, aunque no es una prueba que nos permita distinguir entre un paciente con hiperplasia benigna de próstata o aquellos que tienen una vejiga contráctil o una disfunción del detrusor. Para eso deberíamos utilizar otro tipo de estudios que miden la presión de la vejiga a la vez que el paciente está orinando para ver si las presiones durante la micción son bajas o altas. En caso de que sean bajas, estaremos en presencia de un detrusor acontráctil. Las cifras normales para una flujometría en cuanto al Qmax son de 15 mililitros por segundo. Decimos que un paciente está obstruido cuando nos quedamos por debajo de 10. También es algo que nos sirve para predecir la evolución de los pacientes. En el caso de estar en un flujo máximo algo disminuido, cuando estamos por debajo de 12, el riesgo de retención aguda de orina se multiplica por 4. Esta prueba debe complementarse con la medida del residuo posmiccional para ver si el paciente se ha quedado con su vejiga vacía y tiene, por tanto, una micción compensada finalmente, aunque esté un poco obstruido, o presenta un residuo que es un signo de mal pronóstico de la enfermedad que les pone a tener una evolución más desfavorable con retención, infecciones de orina, etc. Otra prueba crucial es la ecografía. Esta está más accesible en las consultas de atención primaria, en cualquier consulta hospitalaria, y para los urólogos es básica. Entiendo que para la mayoría de los médicos cada vez más. Nos permite ver el estado de los riñones, si están dilatados, si hay alguna litiasis, nos permite ver el tamaño y la forma de la próstata. Eso es de gran orientación para nosotros. Muchas veces la propia morfología de la próstata permite predecir ya el grado de obstrucción. Aquellas que tienen un crecimiento muy intravesical con un lóbulo medio prominente son pacientes que suelen estar más obstruidos y además los tratamientos médicos en esos casos van a funcionar mucho peor. Casi son tributarios de un tratamiento quirúrgico directamente cuando se evidencia la obstrucción. También veremos el estado de la vejiga, veremos si es una vejiga con paredes muy trabeculadas, muy engrosadas, veremos si hay, como en la imagen que tenemos arriba, hay algunas complicaciones como la litiasis vesical, También la presencia de divertículos vesicales que vemos en la imagen de abajo,
y también podremos descartar la presencia de retención crónica de orina. Bueno, cuando tenemos un paciente delante, nos preguntará, ¿y qué va a ser de mí ahora? Bueno, pues nosotros tenemos algunas herramientas para poder responder a esa pregunta, ¿qué va a pasar con sus síntomas de la hiperplasia? Sabemos que aquellos pacientes que tienen una edad más avanzada, que tienen un volumen prostático grande, mayor de 40 centímetros cúbicos, 35 o 40 centímetros cúbicos, su PSA es mayor de 1,5, recordáis la cifra previa, su flujometría es de obstrucción o tienen un elevado residuo posmiccional, son personas con una alta probabilidad de evolucionar de forma desfavorable y habría que plantearles un abordaje terapéutico inmediato y un seguimiento adecuado más estrecho. Bueno, por último, vamos a hablar de las complicaciones, cómo podemos manejar en la consulta las complicaciones de la hiperplasia benigna de próstata. Una complicación serían las infecciones de orina, vienen derivadas de esos residuos que el paciente tiene en su vejiga después de la micción. Deberíamos, en presencia de infecciones urinarias, medir el residuo posmiccional y realizar una ecografía urológica para descartar también afectación de los riñones. En el caso de encontrarnos con una retención urinaria aguda, la actitud que podríamos seguir en la consulta es pautar un tratamiento médico, por ejemplo, tansulosina, dosazosina, un alfa bloqueante, e intentar una retirada de sonda en al menos 3 días, siempre y cuando el paciente previamente orinase bien. Y remitiríamos de nuevo a la consulta para repetir el estudio urológico y dar un tratamiento definitivo en caso de buena evolución del paciente. Otra complicación de la hiperplasia benigna de próstata son las hematurias de repetición. Como dijimos anteriormente, en estos casos hay que descartar que haya un tumor de vejiga o en los riñones y complementaríamos el estudio con citologías y ecografía. Normalmente estos pacientes son remitidos a la consulta de urología para complementar el estudio con una cistoscopia y un tratamiento médico o quirúrgico de la hiperplasia benigna de próstata o del proceso que encontremos. ¿Qué criterios tenemos que seguir para derivar a un paciente a la consulta de urología cuando nosotros no podemos o no debemos llevarlo en nuestra consulta? Bueno, pues en primer lugar es cuando sospechemos que va a necesitar un tratamiento quirúrgico que nosotros no podemos aportarle. Cuando haya una situación de retención urinaria crónica, con vejiga muy distendida, con afectación de los riñones. También aquellos casos de retención urinaria aguda que no recuperan la micción espontánea tras la prueba de tratamiento que hicimos de 3 días. Aquellos que tienen hematurias severas recurrentes, infecciones urinarias de repetición. La presencia de litiasis vesical es un criterio de tratamiento quirúrgico en el que debemos eliminar la litiasis y resolver de forma concomitante la obstrucción, operarles de la próstata. La presencia de divertículos vesicales a veces son asintomáticos, pero deberíamos también plantear el tratamiento quirúrgico para que no sigan creciendo los mismos y para evitar posibles complicaciones como las infecciones urinarias. Los casos de incontinencia por rebosamiento, que suelen reflejar una retención urinaria crónica, también debe valorarlos un urólogo, y siempre que encontremos dilatación de los riñones, una uretrohidronefrosis o una insuficiencia renal que sospechemos que es por la hiperplasia benigna de próstata. También aquellos pacientes que tienen una gran afectación de la calidad de vida o síntomas severos merecen ser evaluados y tratados de una forma, digamos, definitiva mediante un tratamiento quirúrgico. Aquellos pacientes que hayan sido sometidos en el pasado a una instrumentación uretral también debería valorarlos un urólogo por la posible presencia de estenosis de uretra o sinequias en la próstata, etcétera, etcétera. Aquellos que tengan también sospecha de secuelas uretrales por enfermedades previas de transmisión sexual. Aquellos pacientes con síntomas del tracto urinario que no sean atribuibles a la presencia de un adenoma de próstata, porque tengan pues, un posible cáncer de vejiga, un posible cáncer de próstata, una radioterapia previa, etcétera, etcétera. Aquellos que tengan también una patología neurológica previa y también
aquellos pacientes con una edad menor de 50 años que ya están con una clínica de sintomatología miccional importante, porque deberíamos no dejar que evolucionara durante años y cortar lo antes posible para evitar el deterioro del detrusor mediante un tratamiento definitivo. Entonces, mucha atención a aquellos pacientes que ya muestran síntomas severos a una edad temprana de la vida. Deberíamos intentar pues, no dilatar un tratamiento que resulte definitivo para ellos y que les devuelva a una situación de normalidad. Por último, una labor que a veces se nos olvida es la de educar e informar al paciente. Los pacientes normalmente no saben dónde está situada la próstata, no saben cuáles son los síntomas de por qué le vienen ni cómo van a evolucionar. Deberíamos hablar con ellos sobre cómo funcionan los riñones, qué función tiene nuestra vejiga, de qué nos pueden venir esos síntomas de orinar muchos, si es de los fármacos, si es de beber, si es de tomar muchos excitantes. Deberíamos también explicarles la historia natural de la hiperplasia benigna de próstata. Debemos indicarles que es una enfermedad progresiva. Debemos también hablarles de esos síntomas que van a ir apareciendo en el futuro y que él debe estar alerta, como la presencia de urgencia miccional, de incontinencia, etcétera, para que sepa que a lo mejor es el momento de replantear los tratamientos que estemos llevando hasta el momento. No debemos olvidar que el cáncer de próstata y el adenoma de próstata son dos entidades muy diferentes, aunque pueden coexistir en el mismo paciente. En ocasiones hablamos a nuestros pacientes del PSA, que lo tienes en una cifra dudosa, que igual hay que hacerte una biopsia. Entonces el foco parece que cambia hacia el cáncer de próstata en lugar de hacia el adenoma. Y ya tenemos un paciente que, si no lo sacamos de esa preocupación, solo va a estar pensando en su PSA y no va a dar importancia a lo que realmente tiene, que es un cuadro de adenoma de próstata. Entonces, bueno, pues aunque son enfermedades diferentes, muchas veces el paciente deja de atender los síntomas de adenoma de próstata y se centra de una forma equivocada solamente en sus PSAs. No debemos olvidar que cuando viene un paciente a nuestra consulta ya tiene un recorrido previo de muchos años de síntomas, de haber hablado con otros médicos, con amigos, con familiares. Cada uno tiene unas expectativas de lo que va a encontrar. Unos quieren tratamientos médicos, otros quirúrgicos, algunos ya saben exactamente porque han leído o han oído en un medio de comunicación cuál es la técnica que ellos quieren hacerse. Entonces, debemos sentarnos con nuestros pacientes, abrir su mochila, ver qué traen dentro, cuáles son sus aspiraciones, cuál es su situación actual, y no debemos olvidarnos que el éxito de nuestra actuación será tomar unas decisiones compartidas con el propio paciente. Bueno, me permito decirles algunos mensajes para resumir la charla de esta mañana, como que debemos valorar los síntomas del tracto urinario inferior en aquellos varones que tengan una edad de 50 años en adelante, que entran a nuestra consulta. Posiblemente ellos no nos digan nada, pero debemos iniciar un diálogo sobre cómo orina, sobre si le afecta para su vida normal, etcétera. Debemos intentar detectar las complicaciones, ya las conocemos, cuando tenemos un paciente prostático, ver si tiene residuo, hablarle de las infecciones, etcétera. Informarle al paciente sobre esas posibles complicaciones que van a aparecer en el futuro y cuáles son los síntomas que él tiene que estar más alerta, esos síntomas de alarma, y tomar las decisiones, como os decía, siempre desde un punto de vista personalizado para cada paciente que tenemos y compartirlas con él. Bueno, muchas gracias y nos seguiremos viendo en futuras charlas sobre hiperplasia benigna de próstata.